Reflexión sobre el mundo del misterio. El mundo del misterio. Siempre me ha gustado el mundo del misterio. Desde que tengo uso de razón y, como todos los niños, hay cosas que me daban bastante miedo. A todos nos gusta el misterio. La verdad es que había cosas que, a pesar de gustarme el mundillo este del misterio, me daban bastante miedo, ¿no? Entonces, incluso... pues las películas de terror que siempre me han gustado, pues la verdad es que casi no podía verlas, pero aún así me gustaban bastante y no dejaba de verlas, a pesar de que luego tenía miedo. Pues todos los aficionados al misterio llevamos anejos una serie de aficiones adicionales a este gusto por lo misterioso, ¿no? Como por ejemplo el cine de terror, fantasía y ciencia ficción, la lectura de libros de misterio, lectura de novelas relacionadas con el misterio de autores como por ejemplo Lovecraft, Edgar Allan Poe y otros, cómics relacionados con lo extraño y el terror. Nos suele gustar también la ciencia de verdad, precisamente porque nos gusta la ciencia ficción. Si nos gusta la ciencia ficción, la mejor manera de disfrutarla es conociendo a la ciencia de verdad, ¿no? Nos gustan disciplinas relacionadas con el misterio, como por ejemplo la arqueología, la antropología y la psicología, y muchas otras. Aunque no vemos televisión, sí consumimos muchos vídeos de YouTube de ufólogos, divulgadores del misterio y clásicos como el Dr. Jiménez del Oso, JJ Benítez y Enrique de Vicente. Nosotros sí sabemos, y siempre lo hemos sabido, lo que es una teoría de conspiración. Nosotros sabíamos lo que es una teoría de conspiración cuando en España no se conocía lo que era eso. Siempre nos han gustado las teorías de conspiración. Y para finalizar, aunque hay muchas más, también nos gusta lo forteano y lo junguiano. Y así podríamos continuar con un largo etcétera, lo que me lleva a la siguiente cuestión. Materias que debe dominar un aficionado al misterio. Pues como el misterio es algo que abarca muchas cosas y está presente en todas las épocas y culturas de la humanidad, la respuesta es que hay que saber de todo. Pongamos un ejemplo, algo muy específico. Un tema del misterio que a mí personalmente me gusta mucho, que son los lugares de poder y la energía telúrica. Para saber con solvencia sobre este tema hay que tener muchas lecturas de radiestesia, solo de este tema, y expertos que le han dedicado la vida entera. Arqueología, historia y geografía, hay que conocer las leyendas y mitos de esos lugares de poder y la literatura relacionada con ellos, hay que saber mucho del folclore local de los lugares de poder, hay que tener nociones claras de física y geología para tener una idea clara de qué pueden ser las energías telúricas, que eso no está claro todavía en absoluto. Hay que dar una explicación coherente de por qué esa energía telúrica afecta a unas personas y a otras no, tanto física como espiritualmente. Entran en juego aquí conocimientos típicos de medicina alternativa, por ejemplo la medicina china o la hindú, la ayurveda, los chakras y todo lo relacionado con ello, que no es poco, esos son muchos libros para leer. Hay que tener también un conocimiento bueno del mundo espiritual, porque estos lugares se asocian con apariciones de entidades, visitantes de dormitorio, apariciones, demonios, puertas dimensionales, etc. Vemos pues que para un tema de misterio muy concreto se requiere saber de muy variadas disciplinas. Si además de conocer el tema queremos profundizar y llegar a nivel experto, la cantidad de libros a leer superará fácilmente los 20, solamente de este tema. ¿A dónde quiero llegar con esto? Un aficionado al misterio tiene que ser un hombre o mujer renacentista, alguien que sepa tanto de ciencias como de letras, que sea un teórico y un experimental simultáneamente. Tiene que dominar las nuevas tecnologías, los medios modernos de comunicación como por ejemplo las redes sociales. En el fondo, a todos los que nos gusta el misterio tenemos que tener algo de periodistas y de comunicadores, y todos más o menos comunicamos nuestras lecturas, reflexiones, investigaciones de una manera u otra. En esta fría y oscura cripta hemos descrito los pasos necesarios para hacer un podcast, por ejemplo. Se puede publicar en una web como hacemos aquí y hacerlo resonar en todas las redes sociales. Hay quien tiene canales de YouTube, de Twitch, etc.
Por lo tanto, todo buen aficionado al misterio tiene que aprender a transmitir sus ideas por escrito, de forma hablada también, y tiene que saber ponerse delante de una cámara o de un micrófono. Puedo aseguraros que ninguna de estas cosas es fácil, y si nunca se ha hecho, puede ser una barrera importante. Desde mi punto de vista, yo añadiría una disciplina más que constituye un gran déficit actualmente, y es la informática. Todo aficionado al misterio, sobre todo si desea hacer investigación de campo o convertirse en un experimental, debe de dominar ciertas aplicaciones como paquetes de edición de vídeo, de audio y también de fotografía. Muchos testimonios vienen en formato digital y hay que conocerlos para evitar fraudes. Además, es muy conveniente saber programar y conocer cómo construir bases de datos para estructurar y sacarle partido a la información que se obtiene tanto en los experimentos de campo como incluso de terceras fuentes para un estudio que estemos haciendo, sin necesidad de salir a hacer investigación de campo. Por ejemplo, si nos dedicamos a las psicofonías y tenemos, como tienen muchos investigadores, cientos o miles de archivos de ellas, y esos archivos están desperdigados por portátiles, grabadoras, discos duros, no hablemos ya de cintas de cassette, etc., esa valiosa información probablemente se perderá con el tiempo, o bien al cabo de los años nadie sabrá, si llega a sus manos, cómo aprovecharse de ella. Esos valiosos datos tienen que estructurarse, colocarse en una base de datos con una aplicación para hacer búsquedas, grabarle unos metadatos, hacerle sus copias de seguridad para que no se pierdan, etc. En fin, como podéis ver, saber de misterios equivale a saber de todo un poco, o mejor, de todo un mucho, porque además ocurre que como buenos renacentistas consideramos saber de misterio como un conocimiento integral y único. No se puede separar en ramas, no puede haber especializaciones, aunque por fuerza al final deba de haberlas, pero no es bueno. Un super experto en ovnis, por ejemplo, no puede ignorarlo todo de las apariciones marianas. Eso demostraría que tampoco sabe de ovnis. Y esto nos lleva al tema de los libros. Evidentemente, como podéis suponer, hay que tener una buena biblioteca, lo que implica que hay que tener dinero para adquirirla, tiempo para leerla y espacio para depositar esos libros, que con el tiempo va adquiriendo mucho volumen, eso os lo puedo decir por experiencia propia. Afortunadamente, hoy hay muchos libros digitalizados de todas las materias relacionadas con el misterio. Mi propuesta es la siguiente: conseguir cuantos más libros digitalizados mejor, porque no ocupan lugar, son archivos y un par de discos duros pequeños bastan para tener decenas de miles de ellos. Constituirán nuestra base de referencia y búsqueda. Es decir, allí vamos a encontrar todo lo que no encontremos en Internet y todo lo que queramos buscar de años pasados, de décadas pasadas, incluso de siglos pasados, lo vamos a tener seguramente en algún archivo digital que habremos descargado alguna vez y que hemos almacenado en nuestro disco duro. Además de esa base ingente de archivos, de libros digitalizados, bueno, pues hay que tener una biblioteca en papel de las obras más importantes convenientemente seleccionadas. Es decir, se publica muchísimo, muchas de las cosas que se publican no vale la pena comprarlas, pero hay que hacer una selección y sobre todo hay que tener una biblioteca en papel para tener libros de autores modernos que están publicando ahora mismo, que están publicando continuamente y que según publican, pues en pocos meses se descataloga, se acaban las ediciones y libro que se ha descatalogado y que ya no se edita, pues ya es imposible de conseguir. Ya o vas al mercado de segunda mano o no lo consigues, o esperar que alguien lo digitalice y lo puedas pescar en Internet. Hay que tener una buena biblioteca en papel, bien seleccionada, y sobre todo, cuando veamos un libro que nos gusta, que nos puede servir y que nos apeteja comprarlo, no dudarlo ni un momento, comprarlo enseguida, porque en el momento en que se descatalogue, adiós. Cuando algo nos llame realmente la atención en Internet, por ejemplo, un vídeo, un audio, un libro digitalizado, un archivo, una presentación, un gráfico, lo que sea, cualquier cosa que nosotros, un texto de una web misma, enterita, si nos gusta y creemos que es muy importante, no dudar en grabarlo de forma local en nuestros discos duros.
nunca jamás cometer el tremendo error de que porque una cosa está en Internet, ahí va a estar a nuestra disposición forever. Las cosas cambian y siempre para mal. Ya me ha ocurrido muchas veces de desaparecer vídeos de YouTube, bueno, eso frecuentísimamente. Webs interesantes, muchas veces también ha ocurrido. Y afortunadamente yo he tenido siempre la costumbre de, bueno, pues los contenidos que creo que merecen la pena, me he tomado la molestia de grabarlos y almacenarlos en mis discos. En definitiva, es de capital importancia hacerse de un archivo audiovisual propio, además de nuestra biblioteca, tanto en digital como en papel. Desconfiar de Internet, de discos en la nube, de Dropboxes, etc. Discos duros propios y copias de seguridad propias, sin utilizar software extraño que luego dejan de funcionar. Con el explorador de archivos de Windows es más que suficiente para gestionar nuestra biblioteca. Algunas reflexiones sobre el mundo del misterio. Siempre me he preguntado por qué a algunas personas nos gusta el misterio y a otras no. Y además suele ocurrir que somos una minoría muy minoritaria. Es decir, el misterio, pues hay mucha gente que le gusta, pero hay muchísima más gente, que son la inmensa mayoría, que no les gusta o que son indiferentes a ello. Eso se ve, por ejemplo, en la gente que sigue a Iker Jiménez en YouTube. Recientemente está casi alcanzando el 1.000.000 de seguidores, pero se ha tirado años con 800.000. Que es básicamente el público que él ha tenido siempre en los programas de radio y de televisión que ha tenido, pues oscilando entre los 500, 800.000, bueno, un poco luego con los picos de audiencia, que siempre hacen pues todo tipo de mediciones más o menos complejas, pero bueno, su público en España y en Latinoamérica oscila entre eso, entre los 500 y los 800.000. En Latinoamérica menos, porque veremos que es difícil que a veces nuestros podcasts y nuestras cosas lleguen las webs de las televisiones, muchas de ellas no se pueden ver en otros países que no sea España, Eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, que a no todo el mundo le gusta el misterio, y normalmente a los que le gusta el misterio le va a gustar toda la vida, y a los que no les gusta no les va a gustar nunca, por muy interesantes que aparezcan los programas y todo eso. Por eso el número de seguidores pues se mantiene constante a lo largo del tiempo, ¿verdad? En cada familia siempre hay alguien que le gusta el misterio, eso lo tengo comprobado, pero suelen ser uno o dos, o ninguno en algunos casos. Por ejemplo, en mi familia, que son 4 hermanos por cada pareja de abuelos, con un montón de primos, nietos, etcétera, solo nos gusta el misterio a otro familiar, a una tía mía y a mí. El resto no solo no les gusta el misterio, sino que en su mayoría se descojonan cuando sale el tema, ¿vale? Esto es una cosa que también alguna vez ha acabado en discusión, esto. Además de lo que ya dije al principio, nos gusta el misterio desde siempre. Y yo me he preguntado, ¿por qué? ¿Hay algún gen del misterio? ¿Se nace con ello? Pienso que indudablemente sí, al menos en mi caso. Me gustaban las pelis de terror incluso cuando me daban verdadero terror. Ahora ya no me dan miedo, pero cuando tenía 10 años y me gustaban con 10 años y antes y anteriormente, pues ahí sí me daban miedo, claro. En aquella época leía solo libros y cómics relacionados con el misterio, desde siempre. Nunca me han gustado los deportes ni la telebasura. De hecho, no veo televisión. Siempre me ha gustado leer y siempre he leído. Yo creo que esto es común a todos los que nos gusta el misterio. A veces pienso que por ser un 33 se puede predisponer una tendencia al misterio. Es posible, pero no lo tengo claro. Quizá determinados signos zodiacales como Cáncer o Escorpio tiendan más a lo misterioso, lo ignoro. Sí estoy convencido de que a los que nos gusta el misterio solemos tener creencias religiosas o al menos espirituales. Yo las tengo, y esto me lleva a una cosa que he detectado ya en más de una ocasión y que no me gusta del llamado mundillo del misterio.
Todos conocemos a los personajes en España, estoy hablando de España, que habitan en el llamado mundillo del misterio. Personajes que viven profesionalmente del misterio, me estoy refiriendo. Uno que todos conocemos muy bien y los demás hacen lo que pueden. Pero todos profesionales al fin y al cabo de este mundillo, eso está claro. Llevo oyéndolos por la radio, los podcasts y los vídeos de YouTube en menor medida durante décadas. Y más o menos los conozco. Y de vez en cuando he oído cosas impactantes confesadas por ellos mismos. No quiero dar todos los nombres porque es gente que me cae muy bien y creo que han hecho mucho por el misterio. Pero, por ejemplo, para descender de las musas al teatro e ir a lo concreto. En cierta ocasión, en un programa de Milenio 3, donde se hablaba sobre los exorcismos, cierto personaje muy conocido del mundo del misterio, entonces, y también muy conocido ahora, que tiene un podcast de mucho éxito, confesó una cosa que me dejó desconcertado. Iker Jiménez preguntó a los contertulios si ellos creían que los exorcismos eran un fenómeno que procedía verdaderamente de una posesión demoníaca. Todos, más o menos, contestaron que sí. Ignoro si sinceramente o no, pienso que sí. Algunos se fue por las ramas, pero la respuesta fue más o menos afirmativa en todos los casos. Excepto este conocidísimo personaje del misterio, cuya contestación fue más o menos la siguiente. Estoy hablando de memoria, no son palabras textuales. Como no creo en el de arriba, refiriéndose a Dios, tampoco creo en el de abajo, refiriéndose al demonio. Con lo cual, él, personaje que, insisto, ha vivido toda su vida del misterio, él no creía en ningún origen sobrenatural para las posesiones diabólicas. Que si hay algún tema del misterio que tiene todas las trazas de que es verdaderamente misterioso y verdaderamente cierto que son posesiones diabólicas, tal y como su nombre indica, probablemente junto con las psicofonías pues sea de los temas más claros que hay en el misterio. Bueno, pues el hombre no creía en el origen sobrenatural de las posesiones diabólicas. Recientemente he tenido la ocasión de ver cómo más de un reputado ufólogo desdeña la reciente desclasificación OVNI, diciendo que todo es política, que todos son drones chinos, autoengaños, envidias o competencias entre potencias militares, desinformación, teorías de la conspiración. Que yo no digo que no haya algo de verdad en todo eso, yo no lo descarto en absoluto. Es más, creo que eso también se da, por supuesto, en cuanto al origen de la casuística OVNI recientemente desclasificada. Pero bueno, me sorprendió mucho la postura de este ufólogo, un ufólogo que hace sus vídeos en YouTube en 2 idiomas, que yo pensé que era un ufólogo clásico y que, bueno, pues me da la sensación de que él no cree en la ufología ni en los ovnis. Es decir, si ahora, que después de 70 años de burlas y de burlarse de la gente que nos gusta en el misterio, resulta que se hace una desclasificación OVNI en Estados Unidos, donde también otra en Francia, similar, donde se dice que los ovnis son reales como tales ovnis y que desconocen su origen, como no puede ser de otra manera, bueno, pues este ufólogo sabe más que el FBI, que la CIA y que el gobierno de los Estados Unidos, y dice que son, bueno, pues envidias entre potencias militares y Estados Unidos, que sale con el rabo entre las piernas, escaldado y huyendo de la pujanza de China como potencia militar. Francamente, me quedo frío con esa salida. La lista no termina aquí. He querido poner estos 2 ejemplos, pero hay más. Ufólogos que no creen en los ovnis, como he dicho, periodistas del misterio que no creen en fenómenos paranormales, supuestos investigadores de lo paranormal que piensan que todo es un fraude, con lo cual más de uno que publica muchos fraudes, especializado en fraudes. Mira, para eso ya tenemos la revista Interview o el jueves, ¿verdad? Eso para mí no es misterio. Redactores de Cuarto Milenio que son materialistas y cientificistas, hay más de uno. Hay evidentemente bastantes profesionales del misterio que en el fondo no creen en el misterio. Son buenos periodistas, yo no lo discuto,
lo tengo claro, son buenísimos periodistas, que hacen buenos reportajes de lo que les mandan, pero que podían haberse dedicado perfectamente a los deportes y no notaríamos absolutamente ningún cambio. Esta actitud me parece una estafa intelectual. Yo a la larga no voy a escuchar ningún programa de misterio que al menos no deje abiertas las puertas a su posibilidad real, por muy buenos que sean estos programas. El doctor Jiménez del Oso era un prestigioso médico psiquiatra que además le gustaba el misterio. Al contrario que muchos escépticos de tercera, de los que hay en abundancia en España, que no tienen ninguna titulación, el doctor Jiménez del Oso sí tenía esa titulación científica. En casi todos los programas que he escuchado de él, siempre termina diciendo que lo que habíamos visto era un misterio. Claro, es un programa de misterios. Recordar que era desconocido y que no había explicación científica alguno. En otros casos, los menos, no dudó en denunciar el más que posible fraude. Si lo que hay que hacer con el fraude es hacer una expurgación previa a lo que veamos que sea claramente fraudulento, no lo incluimos en los temas de misterio. Enrique de Vicente siempre ha creído en el misterio y siempre ha desconfiado además de los poderes que nos gobiernan, lo cual le hace doblemente sabio. Otra opinión diferente tengo de JJ Benítez. Este hombre tengo que reconocer que no sé muy bien a qué carta quedarme con él, ¿verdad? Estoy como el asno de Buridán, que murió de hambre porque tenía 2 fardos de paja a distancias exactamente iguales de los ojos. Por un lado, creo que él ha montado una especie de leyenda acerca de sus supuestos informantes y de sus investigaciones con el objeto de vender libros. Bueno, eso tampoco es pecado mortal, pero es bueno saberlo, o sería bueno saberlo. Pero por otro lado, creo que ha demostrado ser un investigador de campo que ha dedicado toda la vida al fenómeno ovni, y estoy convencido de que él cree en el fenómeno ovni. Cuando él decidió dedicarse toda la vida al fenómeno ovni, no sabía que sus libros iban a tener el éxito que iban a tener. No, entonces era un escritor, pero bueno, no tenía todavía el enorme éxito que tuvo después. Es decir, que él, de alguna manera, de joven ya apostó por este tipo de periodismo. Además de eso, no olvidemos que está licenciado en Ciencias de la Información. Es un periodista profesional. No como los escépticos de pacotilla que hay en España, que van de científicos y no tienen ninguna titulación, y tampoco la tienen científica. Una decepción a medias también me he llevado con Antonio Rivera, un personaje que fue el padre de la ufología en España, un hombre de gran cultura, escritor, hablaba 6 idiomas, traductor, incluso hombre de acción, submarinista en el Calipso de Jacques Cousteau, y un ufólogo de prestigio internacional, no de los que se quedan en el salón de su casa leyendo libros. Este ha dado conferencias en el Parlamento inglés, en Estados Unidos, en muchos países de América Latina, en muchos países europeos. Este es el padre de la ufología en España. Sin embargo, Antonio Rivera tenía una peregrina teoría sobre la naturaleza de los supuestos humanoides que tripulaban los ovnis. Él pensaba que la hipótesis extraterrestre era la correcta. Hasta ahí nada que objetar. Es más, en los años 70 era la más razonable. Incluso hoy día sigue siendo una hipótesis a tener en cuenta, aunque es verdad que ha sido semiabandonada. Pero Rivera creía que los extraterrestres que tripulaban los ovnis venían de Marte y habitaban en Marte. Y venían a la Tierra aprovechando que están cerca para estudiarnos, porque ellos sufrieron una catástrofe ecológica en su propio planeta y están un poco intentando extraer de aquí conocimientos o materiales para sobrevivir allí en Marte. Hombre, que los marcianos vienen de Marte, en fin, esto parece una explicación infantil y peregrina incluso para los años 70. Esperaba, la verdad, en la conclusión final mucho más de Antonio Rivera. Pero ojo, esto no es un menosprecio, ni muchísimo menos. Me parece el mejor ufólogo que ha tenido España con diferencia. Su conocimiento del tema era enciclopédico. Y su manera de plantearlo era absolutamente didáctica, además de razonar correctamente todo lo que decía.
Simplemente falló en la conclusión. Esto no es un pecado tan grave. Un caso mucho más inquietante es el de José Luis Jordán Peña. Este hombre, ya fallecido, participó en varios programas del doctor Jiménez del Oso. Siempre ha adoptado una postura escéptica, lo cual me parece muy bien, porque él lo ha dicho desde siempre y nunca lo ha ocultado. Y además, bueno, pues tenía su carrera universitaria, era psicólogo industrial, creo recordar. Luego, bueno, pues se presenta como escéptico en los programas de misterio del doctor Jiménez del Oso. A mí me parece correctísimo. Gente así me parece bien y razonable que participen en programas del misterio. Así, José Luis Jordán Peña emitió opiniones escépticas contra fenómenos paranormales, como por ejemplo, voy a poner dos muy concretos y muy importantes, que son las caras de Belmez de la Moraleda o el fenómeno humo. Es en la forma en la que José Luis Jordán Peña fue liándose en el caso humo, donde yo creo que Jordán Peña empezó a tomarse demasiado en serio su papel de vengador escéptico. Yo creo que el tema le superó y el hombre no sabía ya qué hacer para desacreditarlo. Pero en aquella época era muy difícil desacreditar un fenómeno como humo. También el de las caras de Belmez, que como todos sabemos, hay actas notariales que certifican que esas caras aparecieron de la nada, o parte de ellas. ¿Vamos a dejar a los notarios como mentirosos? ¿A un fedatario público? El pobre Jordán Peña, en su afán escéptico, se estrelló contra los dos peores molinos de vientos del misterio que han habido jamás en España. Y es que el caso humo, sobre todo, presenta una serie de ramificaciones, derivadas y aristas que hacen muy difícil descartarlo como fraude. A ver, es casi seguro que el caso humo finalmente sea un fraude, al menos desde mi punto de vista, pero claro, es un fraude que arranca desde 1950, es decir, casi 70 años de fraude. No olvidemos que actualmente el caso humo sigue activo presuntamente en Twitter. ¿Un fraude en la España de 1950? Recuerdo, para el que no lo sepa, que las cartillas de racionamiento estuvieron presentes en España hasta 1953. Se pasaba hambre. El nivel de analfabetismo funcional era casi del 100%. Es decir, gente que sabiendo leer y escribir y con estudios primarios no tenían criterio, ni conocimientos modernos, ni capacidad de análisis ninguna. Estamos hablando de una época donde enviar cartas o hacer llamadas telefónicas eran lujos. Recordemos que el fenómeno humo consistía, entre otras muchas cosas, en la recepción de cartas por correo postal de los supuestos humitas, donde se explicaban una serie de conocimientos científicos y técnicos muy avanzados, incluso para la época. No eran conocimientos imposibles o nunca vistos, ¿vale? O sea, podían estar perfectamente en textos universitarios. Pero sí muy en la frontera de la ciencia de entonces. Si era una broma, es una broma con un buen equipo de redacción. Un buen equipo de redacción con acceso a una biblioteca de una universidad y que sabe dónde buscar los textos y que bueno, pues se tira horas preparándolos, ¿vale? O sea, esto no es... Es algo a lo que tenía acceso muy poca gente. Estas misivas se enviaban por correo junto con una serie de mensajes. También se recibían llamadas telefónicas. Insisto, en los años 50, que tenían teléfono 4 en España, ¿vale? El tinglado se mantuvo al menos 15 años. Una broma cara y complicada de mantener en la España del hambre. Una broma dirigida ¿a quién? ¿A Fernando Sesma y los 4 gatos que se reunían con él en un café de Madrid? ¿Durante más de 15 años? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Un experimento social como afirmaba Jordán Peña? ¿Financiado por quién? Pero no solo estas cuestiones sin respuesta. También tenemos una serie de ramificaciones que son todavía más importantes. Por ejemplo, y no son poco importantes, aparición y aterrizaje ni más ni menos que de un ovni en la barriada madrileña de San José de Valderas, con el símbolo de humo. Y parece que hubo testigos y huellas del aterrizaje, ¿vale? Esto ya son palabras mayores. Asesinatos de la calle Antonio Grilo en Madrid en 1963. El sastre que asesinó a toda su familia con un cuchillo jamonero tenía la sastrería en la calle Luna 16, donde ahora hay una conocida tienda de cómics.
Parece que se recibían cartas de los summitas en esa sastrería. Ya la cosa ya se complica mucho, ¿eh? Esos asesinatos fueron de verdad, y no fueron pocos. Y finalmente tenemos el aterrizaje de un ovni en Voronezh, Rusia. Este ovni tenía el símbolo de humo, salió en todos los programas de televisión de todas las cadenas de televisión del mundo y tuvo muchos testigos. En fin, son 3 ramificaciones muy importantes, ¿eh? del caso Humo. El propio Jordán Peña, para salir al paso de estos hechos, dijo que él mismo había llamado a las redacciones de periódicos europeos para que expandieran la falsa historia que relacionaba a Humo con Voronezh, con el objeto de proseguir con el supuesto experimento social. Y yo me pregunto, ¿Jordán Peña diciendo a periódicos europeos que mientan para alimentar su supuesto experimento aquí en España? ¿Y esos periódicos tragando? ¿Ustedes lo creen? Yo tampoco. Bueno, creo que voy a dejarlo aquí por el momento, porque si no, no acabo nunca. Tengo bastantes más cosas que decir, pero ya serán en otro post.